Porque soy enfermera. Tuve una maestra, un referente importante en mi vida, que fue mi madre, que fue enfermera, y entonces tenía gran vocación de servicio. Le gustaba trabajar a los demás, a trabajar con las personas que necesitaban. Y bueno, trabajó mucho tiempo en un hospital. Yo la veía con su uniforme, llegar todos los días y salir de mi casa con el uniforme, y entonces yo quería ser como ella. ¿Qué me incentivó de estudiar enfermería? Bueno, recuerdo cuando yo era pequeña que mi madre era la enfermera pues de la comunidad, puesto que ponía inyecciones, colocaba vendas, etcétera. Y cuando yo fui creciendo, yo dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo que mi mamá, pero sabiendo por qué lo hago. Y eso fue uno pues, de los principios que a mí me motivó a estudiar enfermería. ¿Y qué me llevo yo o qué me llena de ser enfermera? Pues que cada día yo puedo reflexionar al final y decir qué hice yo hoy por un ser humano, qué hice yo por ese paciente que está allí necesitado de una atención profesional. ¿Qué me incentivó a ser enfermera? Yo vengo de una familia materna donde todas mis tías son enfermeras. Mi mamá era enfermera y a mí me motivaba mucho cuando yo estaba pequeña. Íbamos para Santa Teresa del Tuy y mi tía era la jefa de enfermeras del hospital por muchísimos años. Y yo estaba pequeña, yo recuerdo que tendría como 8 años y siempre la oficina de mi tía estaba llena. Siempre mi tía le traían las situaciones y mi tía tratando de resolver los problemas, las situaciones del hospital. Y yo dije, ay, yo quisiera cuando grande ser así, tener como una oficina y tratar de resolver. Bueno, eso me motivó. Cuando grande, estudio enfermería, me graduó de enfermera en el Jean Piaget, luego soy usevista y empiezo a trabajar en el Hospital Universitario de Caracas. Al año comienzo a trabajar en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Centro Médico Docente de la Trinidad trabajé 27 años y en el Hospital Universitario de Caracas trabajé 28 años, de los cuales logré mi sueño de, por lo menos no fui la directora del Hospital Universitario de Caracas, pero fui la coordinadora de cirugía neonatal durante 15 años. Eso para mí fue un logro, un sueño hecho realidad. Cuando yo estudié enfermería allá en la sede de los Guayabitos, recuerdo con mucho cariño aquellos jardines internos que tenía en la escuela. Una churuata donde estudiábamos eventualmente alguna de las clases y mis travesías para conseguir transporte para llegar hasta allí. Era un poquito rudo llegar hasta allí y entonces conseguir transporte, me iba a veces en camioneta, a veces en moto, a veces en cola, a veces en transporte público. Y así transcurrieron mis días en la sede principal allá en Oripoto. Y recuerdo de verdad que hice un gran esfuerzo, sobre todo por la parte del transporte, pero logré graduarme en esa magnífica escuela. ¿Cómo es? Mi casa de estudios principal. Tuve la gran experiencia de estudiar en el Jean Piaget en la sede de Oripoto. Queda en la montaña yendo hacia el Placer. Primero no tenía carro, ¿no? Empecemos por ahí. Entonces el transporte público es bien difícil o escaso para llegar allá. Sin embargo, yo me las ingeniaba para llegar a mi clase a la hora correspondiente. El ambiente de Jean Piaget en Oripoto es otro mundo. Es un ambiente campestre, es un ambiente que tiene muchos árboles, hay mucho contacto con la naturaleza. De hecho, el laboratorio donde veíamos bioquímica era como una choza, como una churuata, pero la verdad es que el ambiente era muy, muy bonito, muy bonito. El clima fabuloso y tuve también el privilegio de contar con una gama de profesores muy, muy, muy excelentes, de alta calidad. Realmente fue una experiencia muy bonita haber estudiado en el Jean Piaget y formar parte pues de esas primeras promociones que salieron de allí. Un recuerdo del Jean Piaget de esos años.
cónchale, el agarrar carrito. El agarrar carrito, Dios mío, el llegar a Baruta. El llegar a Baruta es una cola inmensa. Una cola, Dios mío, la hora que es. El jeep no llega, la cola es larguísima, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llegó el jeep, nos vamos en el jeep. Cuando llegamos allá al Piaget, ok, chévere, estamos allá, recibimos nuestras clases. El bajar de esa montaña, pedíamos cola, nos daban cola los profesores, pocos compañeros tenían carro y bueno, teníamos que bajar hasta donde está la Y y en esa Y agarrábamos los carritos, los jeeps que venían de la Universidad Simón Bolívar. Eso es el anécdota. Esa. Y allá también en el Piaget, buenos recuerdos con Ileana. Ileana se parecía a la profesora Carmen. Entraba a los salones. ¿Cómo están ustedes? Con esa voz que tenía Ileana. Nunca se me olvidará. Pero bella persona Ileana, de verdad que sí. Y siempre nos decía, las uñas cortas, esas uñas, y eso por esa parte de Ileana. Teníamos una profesora que tampoco se me olvidará, era la profesora de materno infantil. Se llamaba Rosa, no me acuerdo el apellido. Esa era una generala. Cuando estábamos nosotros en pasantía, Dios mío, viene la profesora Rosa. ¡Ah! Mira, eso era el lavado de manos, eso no nos podíamos recostar de las camas, no nos podíamos recostar de nada, y uno siempre firme. Y cuando ella nos pasaba las revistas, que íbamos a las revistas de enfermería, el corazón se me iba a salir, porque esa señora era, bueno, pues, pero gracias a la profesora Rosa Díaz se llamaba ella. Gracias a la profesora Rosa Díaz, siento que hoy llevo un Rosa Díaz interno. De verdad que sí, y ese Rosa Díaz interno se lo trato de llevar a mis alumnos. En cuanto a la pregunta, ¿qué actitudes? Es básicamente tener empatía, trabajar en grupo y tener autocrítica y crítica constructiva. Cuando hablamos de aptitudes y actitudes que debe poseer una enfermera, primeramente vamos a hablar de lo que son las actitudes. Estaríamos hablando de esas habilidades blandas que debe tener un enfermero, como es la responsabilidad, como es la afinidad, como es el respeto, como es la empatía, entre otras. Y cuando hablamos de las aptitudes, son todas aquellas habilidades y destrezas que debe poseer la enfermera para poder atender a un paciente con calidad de servicio y con la mínima o el mínimo riesgo posible. Las aptitudes que debe tener una enfermera, la aptitud es algo con lo que uno nace, ¿ok? Es mi actitud, eso va innato en uno, eso nosotros crecemos con eso. Mi actitud es ser una persona tranquila, ser una persona empática. Nosotros como enfermeros debemos ser tranquilos y empáticos y tener resolución de problemas para cuando se nos presentan las emergencias. La aptitud con P, ahí sí, esa aptitud nosotros debemos ser, tenemos que tener resolución de problemas, capacidad de resolver los problemas que se nos presenten en nuestro sitio de trabajo, en nuestra unidad clínica. Tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener adelantarnos a los acontecimientos que se nos puedan presentar en esas unidades clínicas. Tenemos que tener trabajo en equipo, saber trabajar en equipo. La enfermera necesita trabajar en equipo. La tecnología y la medicina avanzan constantemente. La enfermería no puede quedarse atrás y debe todos los días aprender alguna habilidad, algún conocimiento que nos lleve a la par del movimiento que se esté haciendo en cuestiones de salud y nosotros no nos quedemos atrás. Entonces la idea es que ustedes sigan estudiando y nunca dejen de aprender. A las próximas generaciones de enfermería les digo, hay que prepararse, hay que estudiar muchísimo, hay que estar al día, hay que superarse cada día uno mismo y plantearse metas de superación. Pues a medida que tengamos unas bases en nuestras habilidades y competencias, en esa medida vamos a proporcionar unos cuidados de excelencia a nuestros pacientes. A la nueva generación que está estudiando enfermería,
no es fácil. No es fácil, pero ninguna carrera es fácil. Ninguna carrera es fácil, pero esta carrera es hermosa, esta carrera es gratificante. No es fácil porque tienen que estudiar muchísimo y es un estudio constante, es algo que tenemos que hacer diariamente, ¿ok? Ustedes son la generación de relevo. Ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que ser mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, sus docentes, esperamos de ustedes el día que no quieran, pero para allá vamos, que nos vamos a enfermar, ver a esa persona que me atiende, a ese estudiante, y yo decir, este fue mi estudiante. Qué bien lo hice yo como docente. ¿Por qué? Porque usted es hoy el enfermero que yo enseñé. Por eso les digo, muchachos, estudien, enfóquense. Enfermería es lo más bello, de verdad que sí. Nosotros somos el pilar fundamental de los hospitales y clínicas. Un médico, un cirujano no opera sin una enfermera, sin un instrumentista. Un doctor, una consulta no se pasa sin una enfermera. Un ginecólogo no pasa una consulta de ginecología sin una enfermera. O sea, nosotros somos todos. Nosotros somos los más bellos. Compromiso. Innovación. Trabajo en equipo. Empatía. Ciencia. Arte. Disciplina. Cuidado humano. Excelencia. Profesionalismo. Solidaridad. Prevención. Resiliencia. Dedicación. Investigación. Vocación. Entrega. Enfermería es la columna medular de toda institución de salud. Estar para ti las 24 horas. El enfermero es la esperanza del paciente enfermo. Cuando eres enfermero, sabes que cada día cambiarás una vida. O una vida cambiará la tuya. ¡Somos Campeones!